Hola amigos, muy buenos días, son las 6 de la mañana, 52 minutos. Buenos días, Gualesca. Buenos días, Manuel. Hoy un poquito más temprano tenemos variedad de noticias y también 3 entrevistas, así que atentos a todo lo que se va a desarrollar el día de hoy. Y ya de una vez comenzamos nuestro recorrido informativo para conocer cómo amanece Venezuela. Lo vamos a hacer en la región central del país y el primer contacto es con Randolfo Blanco. Buenos días, Randolfo. Buenos días. La Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo y los distintos gremios profesionales que hacen vida en el Estado realizarán en el día de hoy una marcha en apoyo al movimiento estudiantil y de luto activo por los caídos. Esta marcha estará partiendo de distintos puntos de la ciudad de Valencia, entre ellos el rectorado, y tiene como destino final la Fiscalía, en donde entregarán un documento exigiendo que se investigue transparentemente los muertos en las manifestaciones. Buenos días, amanecemos con información en materia de vialidad. La empresa Vías de Aragua continúa con la segunda fase del distribuidor Simón Bolívar, el cual permite el acceso de vehículos desde la autopista regional del centro con sentido Caracas-Valencia hacia Maracay. La obra cuenta con una inversión que supera los 40 millones de bolívares. Según sus ingenieros, las mismas se encuentran en un 80% de avance, por lo que estiman estar culminada para finales del mes de abril. Muchísimas gracias, Sulimar. Bueno amigos, y de Aragua nos vamos al estado Guárico. Desde allí, Eliezer Hernández nos tiene información de comunidad. Buenos días, Eliezer. Hola, buenos días. Del estado Guárico amanecemos en la comunidad El Guafal. Ella se encuentra ubicada en los límites entre los estados Guárico y Aragua. Según por su ubicación geográfica, es un poco más difícil la situación con los servicios públicos. Así lo denunciaron los vecinos, quienes señalaron que en horas de la noche constantemente sufren de la ausencia de energía eléctrica. También se observan varios botes de aguas blancas y servidas en sus calles, lo que ha deteriorado el pavimento, por lo que exigen las autoridades cuanto antes atender su petición. Muchísimas gracias, Eliezer. Ahorita veamos qué información nos tienen nuestros compañeros en Yaracuy, Lara, Portuguesa y Cojedes. De inmediato vamos con Joel Vargas. Buenos días. Hola, buenos días. En el sector Simón Bolívar del Ceibal, en el municipio de Bruzual, más de 300 familias hacen un llamado a la alcaldía y a Aguas de Yaracuy para que se aboquen a la solución del problema que tienen con respecto al agua potable y las aguas servidas. Son varias cloacas que se están desbordando por todas las calles en este sector. El Consejo Comunal se ha dirigido a varias autoridades para solucionar este problema, pero hasta el día de hoy no tienen respuesta. Reportó Joel Vargas para Noticiero Venevisión de Yaravisión. Buenos días. Aquí en el estado de Lara, la empresa paramunicipal EMICA comenzó asfaltado en el barrio La Peña, parroquia Unión, al noroeste de Barquisimeto. Colocará más de 3.000 toneladas de asfalto, sobre todo en vías donde circula transporte público. En Santa Rosa y Concepción ya comenzaron bacheo y pavimentación. Así será hasta completar las 10 parroquias del municipio de Iribarren. Buenos días, amanecemos informándoles que los conductores de los llamados rapiditos solicitaron a los organismos de seguridad mayor contundencia contra el auge delictivo en la entidad. Como informó Valmore Vargas, presidente de la Federación Bolivariana de Transporte, durante la semana pasada se registraron 9 atracos a unidades colectivas en un solo día, razón por la cual solicitaron con urgencia a la Policía Estatal la colocación de puntos de control en el trayecto del transporte público en la ciudad de Gemelas. Es la información a esta hora desde Universal Televisión. En Cojedes, los subcomisionados de distribución y transmisión de Corpoelec anunciaron la ejecución del plan robusto en la entidad, el cual consiste de la construcción de 4 subestaciones, una de 400 kV y 3 de 115 kV, para fortalecer el sistema de energía eléctrica en el estado. Algimiro Gil, subcomisionado de Corpoelec, informó que se mantienen realizando trabajos de pica y poda en todo el territorio regional para garantizar el servicio, e hizo un llamado a la población a hacer uso eficiente de la energía eléctrica. Bueno, muchísimas gracias, Gregory. Volvamos ahora a Caracas. Fernando Girón nos tiene información importante. Buenos días. Sí, muchísimas gracias. Con el fin de evitar daños al ambiente y a la diversidad biológica del Parque Nacional Guaraíra Repano por incendios forestales y de vegetación, un juzgado del área metropolitana de Caracas ordenó la ocupación, vigilancia y control por parte de la Guardia Nacional Bolivariana y el Instituto Nacional de Parques de todos los accesos a este espacio recreacional. También se someterá a revisión a todas las personas que ingresen al área con el fin de evitar la introducción de materiales, implementos y elementos que pudieran originar incendios de la vegetación. Importante medida, hay que preservar nuestro Ávila. Muchísimas gracias, Fernando. Vamos a pasar ahora al occidente. Bueno, y Fabiola Yaquinto desde el estado Zulia nos tiene la información. Buenos días, Fabiola. Gracias, buenos días. Amanecemos en el barrio San Luis del municipio de San Francisco, donde el gobierno regional, junto a la alcaldía de este municipio, realizaron la recuperación del Centro de Educación Inicial Canta y Juega, que atiende a 140 niños. Entre los trabajos está la recuperación de las aulas, de la cancha deportiva y el parque infantil.
A esta hora les comentamos que la Secretaría de Salud dio inicio a la jornada de pesquisas de enfermedades crónicas no transmisibles. La finalidad es disminuir la tasa de mortalidad. Explicaron los especialistas que en las próximas semanas llevarán estas jornadas a 11 municipios de los 25 que conforman la geografía. Desde el Estado Falcón para Noticiero Venevisión, Natalia Hernández, Sol Televisión. Muchísimas gracias, Natalie. Bueno, amigos, nos trasladamos a los Andes venezolanos. Veamos qué reporte nos tienen nuestros compañeros en Táchira y en Trujillo. Y el contacto a esta hora es con Javier Faría. Buenos días. Buenos días, en Táchira amanecemos con el pronunciamiento que hicieron los bomberos de San Cristóbal. Sus vehículos permanecen estacionados en sentido contrario porque manifestantes les han partido los vidrios. El personal que acude a los incendios ha sido objeto de amenazas y lesiones. Las unidades de rescate, cisternas, ambulancias y otros vehículos de los bomberos han sido secuestrados cuando acuden a combatir un incendio generado durante las protestas. Los bomberos recordaron que son gente de paz, trabajan para todos por igual y ahora exigen respeto. Hola, buenos días. Ayer martes fue entregado ante el Consejo Legislativo del Estado de Trujillo la propuesta de ley trujillana de deporte de la mano de atletas, entrenadores, glorias deportivas y periodistas de La Fuente, que busca transformar la atención a quienes son parte de esta área. De ser aprobada, Trujillo sería el tercer estado con una ley de este tipo. Muchísimas gracias, José. Amigos, queremos aclararle que debido a problemas técnicos no estamos colocando esos inserts identificativos en las noticias que ven ustedes en la parte inferior de nuestra pantalla. Así que bueno, estamos trabajando para resolver ese problema, pero seguimos informándoles cómo amanece Venezuela. Nos vamos de los Andes ahora al oriente del país. Y el contacto lo establecemos con Joan Natalí Ceballos en el estado Sucre. Buenos días. Buenos días, con información en materia de salud amanecemos en el estado Sucre, donde la red hospitalaria se encuentra desmantelada en un 80%, según informó el doctor Vittorio Patiño. También señaló que el principal hospital de la entidad mantiene un déficit de personal, así como que carecen de tomógrafos y desde hace 10 años de radioterapia para atender a pacientes con cáncer. Buenos días, amanecemos desde el estado Anzoátegui, donde luego de la instalación de una mesa de seguridad con las diferentes policías municipales, se acordó realizar un patrullaje inteligente en la zona sur de la entidad, específicamente desde la población del Tigre hasta Ciudad Bolívar, pues estas arrojan, según estadísticas, los mayores índices delictivos de la entidad. Asimismo, se estarán llevando a cabo reuniones semanales con los diferentes cuerpos de seguridad para evaluar las estadísticas. Buenos días, en Monagas hoy inicia la Feria del Pescado hasta el próximo 16 de abril. En esta jornada se esperan expender al menos 34 kilogramos de diferentes especies de pescados a precios solidarios. Los puntos que estarán disponibles, por lo menos en la ciudad de Maturín, será el mercado Los Bloques, Boquerón y Brisas del aeropuerto. Se esperan beneficiar al menos 10.000 personas con estas jornadas. Desde el estado Monagas, Bexy Betancourt, Noticiero Venevisión. Bueno, amigos, si finalizamos nuestro recorrido informativo para conocer cómo amanece Venezuela en Bolívar y del Tamacuro, y el contacto es con Jessica Brizuela. Buenos días. Muy buenos días, amanecemos en el estado Bolívar desde el sector El Rinconcito en San Félix, donde estudiantes del partido Primero Justicia junto a estudiantes del movimiento revolucionario socialista emprenden acciones de entendimiento, de diálogo, de respeto a través del deporte. Ambos manifestaron la necesidad de crear estos espacios para recuperar la tolerancia entre todos los venezolanos. Finalmente indicaron que esta actividad la estarán emprendiendo en todas las universidades con el fin de llevar un mensaje ante los hechos de violencia. Buenos días, amanecemos con nota deportiva y es que en el municipio de Tucupita fueron inaugurados los 11º Juegos Mujer por el Deporte. Esta justa deportiva tiene 10 años realizándose en esta región y participan más de 300 atletas y 32 institutos públicos. Los participantes se disputarán el primer lugar en voleibol, ajedrez, canto y otras disciplinas. Forma parte de todas las actividades que acá se realizan para homenajear a todas las mujeres durante el mes de marzo. Para el noticiero Venevisión, Ángel Marcano, Tucupita TV. Muchísimas gracias, Ángel. Amigos, les comentamos que la fracción parlamentaria del oficialismo solicitó al Ministerio Público abrir una investigación formal a la diputada María Corina Machado por los hechos violentos ocurridos en el país desde el 12 de febrero. Euclides Sotillo nos cuenta los detalles. La propuesta de antejuicio de mérito fue hecha por la diputada oficialista Tania Díaz en la sesión de este martes. Minutos después, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, acompañado por otros parlamentarios, llegó al Ministerio Público para consignar el documento de solicitud de investigación para el allanamiento de inmunidad parlamentaria a Machado. Por los delitos de instigación a delinquir, de traición a la patria, terrorismo,
homicidios, al hacer llamados a la violencia de manera irresponsable, por una cantidad de delitos que están contemplados en este documento que ha sido recibido hoy acá en la Fiscalía General. Esa señora diputada, María Machado, tiene que pagar ante la justicia y los destrozos y desastres en el país público, notorio, comunicacional, que esa señora llamó a prender las calles de Venezuela. Cabello desestimó además la intervención que tendrá este miércoles la diputada María Corina Machado en la Organización de Estados Americanos, luego que el gobierno panameño cediera su silla para que la parlamentaria opositora exponga ante ese organismo la situación de Venezuela. Ella puede ir a la OEA, mira, puede ir a la Corte Celestial, pero aquí en Venezuela va a ser juzgada por asesina, va a ser juzgada por terrorista, va a ser juzgada por delitos de lesa humanidad, por conspiración, va a ser juzgada por desestabilización de este país. Ahora ya puede ir donde quiera. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, también confirmó que esta petición para allanarle la inmunidad parlamentaria a la diputada María Corina Machado fue respaldada por 95 diputados principales y 15 suplentes. Desde el Ministerio Público, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. La diputada de la Asamblea Nacional, María Corina Machado, respondió a las acusaciones que pudieran desencadenar un antejuicio de mérito en su contra y despojarla de su inmunidad parlamentaria. Fernando Girón nos tiene el reporte. Desde la sede de la movida parlamentaria, la diputada aseguró que se defenderá de los señalamientos de los que fue objeto. Dijo que continuará en la calle defendiendo los derechos de los venezolanos. Es duro, es difícil para mis padres, es muy doloroso para mis hijos y para todos aquellos que me quieren, mis amigos y compañeros de lucha, porque no tienen límite en sus ataques y en su brutal represión. Invadir nuestra propiedad, nuestra intimidad, atacarnos físicamente, calumniarnos moralmente. Machado manifestó su apoyo y admiración hacia el movimiento estudiantil. Dice tener la verdad de su lado. Nuestro planteamiento y nuestra defensa es una sola, es la verdad. Es la verdad. Y es la tranquilidad de la conciencia de quien sabemos que hemos actuado correctamente por las razones correctas, que son los valores democráticos y el amor a Venezuela. La diputada María Corina Machado aceptó la invitación del gobierno de Panamá de tomar su lugar en la próxima sesión de la Organización de Estados Americanos que se celebrará en Washington. Fernando Girón, Noticiero Venevisión. El ministro Eber García Plaza se reunió con representantes de líneas aéreas que operan en el país para tratar el tema de la deuda con el sector. Además, confirmó que la aerolínea Air Canada decidió suspender operaciones en Venezuela. Milagro Zambrano con el reporte. Unilateral. Y nos preocupó que Air Canada suspende vuelo por motivos supuestamente de seguridad y a nosotros eso de verdad no acompañamos ese tipo de comunicado. Primero porque fue una decisión unilateral, ni siquiera fue conversado con el país con el cual se tiene el acuerdo comercial, no se transmitió a través del INAH, fue una sorpresa prácticamente, un madrugonazo de esta línea aérea. En la reunión, García Plaza fue designado enlace y vocero entre las aerolíneas y la Vicepresidencia Económica para negociaciones y gestiones con el CENCOEX. El titular de Transporte Aéreo además rechazó declaraciones que ofreciera la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, sobre Venezuela. También conversamos cosas muy importantes y que nos preocupan especialmente al gobierno nacional, que tiene que ver con la utilización de la explotación de estos espacios o de este ofrecimiento de servicios por algunas líneas aéreas y convertirlos en actores políticos. 21 aerolíneas que vuelan desde y hacia Venezuela destacaron la importancia que tiene esta ruta y esperan que el primer pago se realice en los próximos días. De cualquier forma, en esta reunión, aparentemente con el nuevo centro de manejo de las divisas, en unos 10 o 15 días se nos dirá la forma que van a pagar el año 2013 y se nos ha asegurado que el 2014 funcionará tranquilamente y con crédito dentro de lo normal. Está previsto que en menos de un mes se reúnan nuevamente representantes del gobierno nacional con los representantes de las aerolíneas que operan en el país para verificar cómo avanza el cronograma de trabajo y el pago de la deuda. Milagro Zambrano, Noticiero Venevisión. Gerardo Blade, alcalde de Baruta, acudió al Tribunal Supremo de Justicia a consignar un escrito en el que busca demostrar a través de un informe que en ese municipio no se han registrado fallecidos, detenidos o lesionados por las protestas de los últimos días. Carla Salcedo Flores nos cuenta más.
Blight explica que acude al TSJ además para recibir la notificación luego que la Sala Constitucional emitiera una orden para que los alcaldes quitaran las llamadas barricadas que impedían el libre tránsito en algunos puntos del país. Yo sé de varias manifestaciones y trancas que se han dado en sitios donde no hay alcaldes de oposición gobernando y no fueron incluidos en esto. La verdad que la solicitud de ampliación en que se basó esto, de acuerdo a lo que nos han dicho, corresponde a un frente de abogados del gobierno, que apoyan al gobierno. Y eso nos da muy mala señal de que se esté utilizando la justicia para politizarla. Blight dice además que los camiones de basura han realizado 497 viajes llenos de escombros para permitir el libre tránsito de los ciudadanos. El alcalde sostiene que hay libertad de protesta, como lo señala la Constitución. Sin embargo, explica que las funciones de orden público no le competen a las alcaldías o policías municipales. Carla Salcedo Flores, Noticiero Venevisión. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, informó que durante el asueto de Semana Santa reforzarán la seguridad en todo el país. María Gabriela Rondón nos amplía. Durante el segundo día de la mesa de seguridad instalada en Anzoátegui, Rodríguez Torres informó que en la entidad se registra una disminución de los homicidios en 30%. También dijo que durante el próximo asueto deben saturar de seguridad centros comerciales y sitios turísticos. La saturación de los espacios turísticos, de manera que todos los que vengan a Anzoátegui, a todos sus espacios turísticos, desde Boca de Uchiri hasta Soledad, puedan hacer uso de esos espacios con la mayor tranquilidad, con la máxima seguridad, y regresar a sus hogares contentos. Por su parte, el gobernador de la entidad, Aristóbulo Isturiz, informó que aumentarán las cuadrillas de seguridad hacia la zona sur. En el caso del sur del Orinoco, donde el Orinoco se ha venido convirtiendo también en una especie de foco para el tráfico de gasolina y las drogas, se instalará en Mapire una base de la Armada venezolana. A partir de este momento, el gobernador Isturiz realizará reuniones semanales con los diferentes cuerpos de seguridad para así evaluar de manera permanente cómo avanzan las cifras en cuanto a índices delictivos en la entidad. Desde el estado de Anzoátegui, María Gabriela Rondón, Noticiero Venevisión. A un mes de la detención de Leopoldo López, familiares, amigos y dirigentes de oposición se concentraron en la redoma de la India, en el sector El Paso, en Los Teques, para pedir su liberación. Victoria Joseph nos cuenta los detalles. Lo que en principio sería una movilización hasta la cárcel de Ramo Verde se convirtió en una concentración para elevar peticiones a favor de la libertad del dirigente de Voluntad Popular. En el lugar fue leída una carta escrita por Leopoldo López, donde agradeció la constancia que han tenido los venezolanos en su causa. Para Lilian Tintori, la batalla apenas comienza. Y nosotros no nos vamos a cansar. Se cansarán de nuestras voces. Nuestras piernas no dejarán de caminar. Pero la libertad de Leopoldo está muy cerca. Los padres de Leopoldo López consideran que la persona que se encuentra tras las rejas de Ramo Verde representa el reclamo de un grupo de venezolanos. Vamos a gritar con fuerza para pedir su libertad, porque la vamos a conseguir. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos hoy para pedir la liberación de Leopoldo, de Iván, de todos los presos, de todos los estudiantes. Gracias por estar aquí en paz. La vicepresidenta de Un Nuevo Tiempo, Delsa Solórzano, asegura que sobran razones para que los venezolanos sigan manifestando. Por eso seguimos en la calle, por la libertad de Leopoldo, por la libertad de los presos políticos, por el regreso de nuestros exiliados. En la carta enviada por Leopoldo López y leída durante la concentración, este convoca a nuevas manifestaciones de calle. Victoria Joseph, Noticiero Venevisión. Amigos, vamos a hacer nuestra primera pausa. Ya en breve regresamos. Siete de la mañana, 15 minutos. El alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, y la jefa del gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría, supervisaron los avances de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor en La Silsa, Parroquia Sucre. Rodríguez explicó que en el sector se construyen 215 casas, de las cuales se entregarán 110 en diciembre de este año. Destacó que se reducen las viviendas en riesgo y se construyen edificaciones dignas y seguras. ¿Para quién son esas viviendas? Para el pueblo de La Silsa, para aquellos a los que no les pudimos reparar las casas, para aquellos que viven arrimados aquí en el mismo barrio, para aquellos que se casaron, que empezaron a tener muchachos y que ya no pueden vivir con los padres y con los abuelos en la vivienda de nuestros barrios. Faría agregó que es uno de los sectores
más avanzados con las obras. Son 3.800 hectáreas donde están contenidos los 417 sectores de barrio de Caracas. Eso es el 60% de la población. Estudiantes de la Universidad del Táchira rechazaron la intención de interrumpir la agenda de la calle que se realiza en los municipios foráneos del estado. Los universitarios realizaron una concentración en la avenida Carabobo para rechazar que en poblaciones como La Fría y Rubio se circulen panfletos para impedir las manifestaciones. En La Fría hay desaparecidos, nadie responde por ellos. Todas las noches se pasan panfletos por debajo de las casas diciendo que van a ser amenazados, que le dan 72, 48 e infinidad de horas para recoger la barricada. La Asamblea Nacional instaló este martes la Comisión de la Verdad, que investigará los hechos violentos registrados en el país desde el pasado 12 de febrero. José Leonardo Nava nos dice que la misma quedó conformada sin representación del bloque opositor. Durante la sesión ordinaria, la bancada de la Unidad decidió no participar en la comisión que investigará los sucesos en la que 29 personas perdieron la vida, además del presunto intento de golpe de Estado. Nosotros no podemos entrar en ese show mediático de esa comisión que de una u otra forma lo que va a traer es un show mediático donde el mismo presidente de la Asamblea ya dijo que los culpables son los estudiantes. Es capaz de decir que los estudiantes mataron a los estudiantes. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, cuestionó que el sector opositor no designara a sus 4 representantes. No se logran poner de acuerdo y eso tiene una lectura. Tiene una lectura. Quien no quiera investigar los hechos que ocurrieron aquí del 12 de febrero en adelante, que haya una comisión de la verdad, pues su rabo de paja tendrá. Su vinculación con los hechos violentos, su complicidad con los hechos violentos, eso no tiene otra lectura. La Comisión de la Verdad quedó conformada por Diosdado Cabello como presidente, acompañado de los diputados Elvis Amoroso, Tania Díaz, Robert Serra y Arle Herrera. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, exhortó a la bancada opositora a incorporarse a la Comisión de la Verdad cuando así lo decidan. Dijo que en caso contrario, de igual forma, estarán iniciando las investigaciones hasta determinar responsabilidades en los hechos violentos. Desde el Palacio Federal Legislativo, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios ratificó su respaldo al movimiento estudiantil y a su protesta pacífica. Randolfo Blanco nos tiene los detalles. La asociación, que reúne a las autoridades de las universidades autónomas del país, exige que se aplique una verdadera justicia y se investigue transparentemente los casos de violación de derechos humanos como principio que genere la credibilidad requerida para lograr la paz. Hemos sido muy claros. Si los estudiantes no se reúnen, que están exigiendo condiciones mínimas y deben ponerse ellos de acuerdo a las actividades que se convoquen por la paz, las universidades, en este caso los rectores, seremos muy cuidadosos de participar a espaldas de los estudiantes. La ABERU le dio el total respaldo a la Universidad de Carabobo, en especial a su secretario Pablo Aure, por el acoso que ha sido objeto por parte del gobierno nacional. Los universitarios somos académicos. Quisiéramos que entendieran que una universidad tiene como absoluta y fundamental misión formar jóvenes al servicio del país, jóvenes plurales, jóvenes con criterio, jóvenes libres. Entonces, acusar a una universidad de estas prácticas, perseguir a una autoridad, allanarle la casa a un profesor, a una autoridad universitaria, bueno, eso es inaceptable. La ABERU insiste en que todos los rectores desean reiniciar las clases, pero no hacen el llamado porque no están dadas las condiciones en el país. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. Y comenzamos la información internacional. Luego de semana y media de la desaparición del avión de Malaysia Airlines, el ejército de Tailandia informó que sus radares detectaron un avión que pudo haber sido el Boeing 777 extraviado. Explicaron que no le prestaron atención, ya que solo se ocupan de las amenazas contra su país. La Real Fuerza Aérea de Tailandia decidió comunicar este martes que apenas unos minutos después de que la aeronave cerrara sus comunicaciones con tierra y desapareciera, sus aparatos detectaron un objeto que se salió de la norma. Con el paso de los días, la incertidumbre de los familiares y de los familiares de los pasajeros, los militares tailandeses decidieron comentar los datos que recibieron en sus radares.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, aseguró que la acción militar de Rusia representaría un desafío enorme para la comunidad internacional. Advirtió que una eventual incursión militar en el este de Ucrania sería un hecho escandaloso y comparó la actual crisis con Moscú con los momentos previos a la Segunda Guerra Mundial. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se dirigió a los diputados en el Kremlin y declaró que Crimea es parte fundamental de Rusia. Calificó como una cifra muy convincente el 96% que votó en el referéndum a favor de unirse a la federación. En Irán se celebró el Festival de Fuego, una antigua tradición que se realiza 50 días antes de la fiesta del Año Nuevo Persa. La festividad de mediados de invierno se celebra con esplendor y magnificencia en el antiguo Irán, ya que rinde honor al fuego y la derrota a las fuerzas de la oscuridad y el frío. La Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión manifestó su preocupación y repudió los hechos violentos registrados en el país. Mediante un comunicado hacen un llamado al diálogo y consideran que es imprescindible que el gobierno y la oposición reconozcan entre sí, que haya igualdad entre ellos y que tengan la disposición y voluntad de negociar. Recordaron que la radio venezolana es una muestra de pluralidad de la nación y por ello conviven con las diferencias que complementan al medio y auspician a desempeñarse en espacios para el encuentro de los venezolanos. Hoy en Vida y Salud, en vista de los acontecimientos que han ocurrido en el país, visito el consultorio del doctor Gustavo Medrano. Doctor, hemos visto que hay cantidad de contaminación en el ambiente, hay toxicidad, quizás también remanentes de estos productos y cómo ayudar a la población, personas de la tercera edad, niños, ciudadanía que se ve afectada y ve afectada su capacidad de respirar tranquilamente. Muchas gracias por la oportunidad de contar algunas cosas que me tienen muy preocupado respecto a un grupo de gente expuesta a esto de los gases lacrimógenos que son francamente muy irritantes. Y son irritantes porque hay mucha gente de esa que está expuesta, que pueden ser gente que tenga asma o que tenga bronquitis crónica, enfisema previamente, a la cual la irritación que suponen estos gases puede generarle nuevos episodios de broncoespasmo, de obstrucción bronquial, de disnea, de asfixia. Y esos pueden llegar a ser importantes y muy severos, sobre todo en la gente que tiene más edad. En esos momentos cuesta mucho tomar y botar el aire, aumenta la frecuencia respiratoria y se recomienda tener a la mano un broncodilatador. Y no solamente hablamos de los gases irritantes, sino también de la quema de basura, de desperdicios. ¿Esto también nos puede afectar? Sí. Por supuesto, porque muchas de esas cosas producen irritación bronquial y broncoespasmo. Y en algunos casos, algunos de ellos pueden producir irritación importante. Digamos, la quema de basura, por ejemplo, produce muchas de ellas mucho metano. Eso es un efecto a largo plazo, pero en forma rápida, inmediata, puede producir disnea. Si usted ha estado expuesto, debe realizarse una espirometría para evaluar el grado de obstrucción, acompañado de una radiografía de tórax y hematología. Nosotros respirando contaminamos o recibimos la contaminación de lo que está cuando estamos hablando a solo a 8 metros de distancia. Y si cuando tosemos y empezamos a tener irritación de ese tipo, la contaminación puede ser de hasta casi 120 metros. De manera que en lo posible estar lejos, muy lejos. Muchísimas gracias por esta entrevista, doctor, por su tiempo. A ustedes que nos acompañan en la sección de Vida y Salud, la recomendación final importante, si usted estuvo expuesto a estos gases, ir al médico y hacerse cada uno de estos chequeos por su salud. Si quiere saber más información, puede siempre contactarnos a través de nuestro correo electrónico. Hasta mañana. Muchísimas gracias a Analicia. Amigos, en la próxima parte, Endrina Yepes va a estar conversando con Tania Díaz. Ella es diputada de la Asamblea Nacional, representante del PSUV. Eso es al regreso, amigos. Acompáñenos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Tal como lo anunciamos, hoy vamos a conversar con la diputada ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Tania Díaz, quien además es presidenta de la Comisión de Medios y de Poder Popular en la Asamblea Nacional. Gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Buenos días, Endrina, un saludo para ti,
para los usuarios de Venevisión y para todo este personal que está trabajando bien tempranito ahorita en la mañana. Ayer lo observamos en la Asamblea Nacional como la persona responsable que en la moción de urgencia presentada en el Parlamento presentaba los argumentos según los cuales ustedes consideran debe ser allanada la inmunidad de la diputada María Corina Machado. Muchas lecturas ha tenido esto y es la noticia de primera página de toda la prensa nacional acerca de por qué allanar la inmunidad a la diputada María Corina Machado. Bueno, en principio tengo que decirte que no es solamente una iniciativa de la fracción parlamentaria de la Revolución en la Asamblea Nacional. A partir de todos los sucesos violentos que tienen ya 4 semanas de sucederse en el país, movimientos sociales, organizaciones civiles, colectivos organizados de ciudadanos han ido a la Asamblea Nacional a solicitarnos que actuemos con la función que tenemos para frenar estas acciones de violencia y específicamente que actuemos con relación a la actuación fuera del orden constitucional de la diputada María Machado. Es una conducta que además en el caso de esta parlamentaria es reiterada. Sus llamados al desconocimiento de la institucionalidad democrática del país son abiertos, son públicos, son históricos porque vienen desde hace varios años. Ya el año pasado nosotros habíamos abierto una investigación a propósito de un audio que divulgó en ese entonces Jorge Rodríguez como jefe del Comando de Campaña Revolucionario, en el cual ella conversaba con uno de sus asesores y hablaba de soluciones para el país no dialogantes, no pacíficas y no democráticas. Una vez que eso se conoció públicamente, la diputada en entrevistas en televisión privada admitió que esa era su voz y que esa conversación se produjo. Y en esa conversación también se hablaba de gestiones que no solamente ella, sino representantes de la llamada Mesa de la Unidad estaban haciendo ante el gobierno de Estados Unidos para tratar asuntos políticos y para buscar logística e interceder en los asuntos políticos del país. Esas son cosas que van fuera de la ley. Ya se abrió una investigación, pero ahora reciente, a partir del llamado el 23 de enero de este año, ese llamado público que hizo esta diputada conjuntamente con el señor Leopoldo López a lo que ellos llamaron la salida, que después abiertamente, público, notorio y comunicacional, dijeron que era estar en protesta en la calle hasta que se acabara el gobierno del presidente Nicolás Maduro, lo dijeron los dos abiertamente. Estas protestas con un lenguaje confuso, pero siempre orientado a llamar al sostenimiento de acciones de calle en la cual se violaban una cantidad de derechos constitucionales para la ciudadanía, el libre tránsito, el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a tener una vivienda adecuada, higiénica, en fin, todos estos derechos. Eso desencadenó una serie de hechos violentos que provocaron muertes hasta ahora de 29 venezolanos. ¿Por qué responsabilizarla a ella cuando se ha dicho en reiteradas oportunidades que estas manifestaciones obedecen a movimientos estudiantiles que luchan por otra clase de reivindicaciones? Por ejemplo, la inseguridad, el tema económico, la escasez. Y cuando se ha acusado de violencia, se ha hablado incluso de violencia por parte de colectivos armados afectos al gobierno. ¿Por qué pensar que ella es la responsable de la violencia en el país? Bueno, la última sesión que tuvimos antes de la de ayer, yo la increpé, me correspondió a mí en nombre de la fracción presentar otro audio a través de la red social Sello, o Celo, como se llame, en la cual se estaban comunicando no los estudiantes, sino los que estaban convocando a acciones que son conocidas aquí en Venezuela como la guarimba, ¿verdad? Acciones violentas que ya pasan de una manifestación estudiantil a acciones que atentan directamente contra instalaciones públicas, contra funcionarios públicos, y empezaron a cometerse lo que no tiene otro nombre sino asesinatos selectivos. Eso estaba pasando en la última sesión parlamentaria y yo la increpé que ella nos dijera al país y a sus electores si ese llamado que ella estaba haciendo a través de esa red social era su voz efectivamente o no, y ella no se quedó en el Parlamento, salió y no le dio respuesta al país. Pero en ese audio ella llamaba a seguir instrucciones del guarimbero mayor, y el guarimbero mayor es el señor Robert Alonso. Ahora, cualquiera que revise las instrucciones que el señor Robert Alonso estaba dando a través de esta red social, con su cara, ve que estaba instruyendo para acciones que terminan
en acciones terroristas, y no estamos exagerando. O sea, cuando tú no solamente bloqueas una calle, sino que impides el tránsito, colocas una guaya de punta a punta para que alguien que venga en una moto se termine por perder la cabeza, como ocurrió aquí, ¿verdad? Cuando tú estás llamando a que prendan candela a las instalaciones públicas, a las instituciones, o que asalten un metrobús o un camión de comida, tú estás hablando de acciones terroristas, no de protestas estudiantiles. Pero además, Endrina, ¿desde cuándo los estudiantes se retiraron de las guarimbas? Inicialmente llamaron una convocatoria donde estaban los estudiantes, pero la representación estudiantil ha hecho manifestaciones distintas a las guarimbas. Las guarimbas son acciones terroristas planificadas y ordenadas a través de esta red y de otros mecanismos en los cuales esta diputada participó. Por lo menos hasta ahora ella misma no lo ha negado. Por eso consideramos que la Fiscalía debe actuar, porque nosotros juramos ante el país que nosotros vamos a defender la Constitución y las leyes. Nosotros tenemos un mandato por votación popular de defender al pueblo por encima de todo. Entonces, no podemos permitir eso. Diputada, en el marco de los llamados a diálogos que en reiteradas ocasiones ha hecho el Ejecutivo y la necesidad de sentarse en una mesa y escuchar cada parte de las demandas, ha sido muy importante el tema del lenguaje. Y en repetidas ocasiones se ha dicho desde las filas de la oposición que el oficialismo, con un lenguaje duro, ha torpedeado este proceso de diálogo. Ayer la escuchábamos a usted en la Asamblea Nacional en parte de su ponencia y decía que estas muertes se iban a vengar. La semántica en contextos de crisis. ¿Por qué utilizar la palabra vengar las muertes? Bueno, esa como era de esperarse, ¿verdad? Yo estaba esperando, además con toda la tranquilidad, porque sabíamos que lo iba a hacer y sabía quién lo iba a hacer. O sea, yo sabía que Alberto Rabel y La Patilla iban a montar una campaña cuando se diera una posición política tan firme como la de ayer. Escogieron esa palabra fuera de contexto. Si tú revisas ahora la propia página de La Patilla, dice lo que yo dije: venganza en la Constitución y las leyes. Nosotros no estamos, y lo hemos demostrado, intentando ningún tipo de venganza. Nosotros lo que queremos es la paz de la República, y lo que queremos es que se cumpla la Constitución y las leyes. Cuando tú hablas de lenguaje, para ratificar el porqué a esta diputada, esta es una comunicación que está en las páginas de promoción política de Muéstrelo la diputada, a esta cámara. aquí, dirigida a los integrantes de la promoción de oficiales del Comando Hugo Chávez de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y dice: en estas horas deben tener muy presente que acatar órdenes manifiestamente ilegales e inconstitucionales de quien ilegítimamente les comanda es contrario al juramento que hicieron y cuyo fundamento se encuentra en el artículo 328 de la Constitución. Es un llamado a la Fuerza Armada Nacional a desconocer a su comandante jefe, que es el presidente de la República legítimamente electo. Eso es violatorio de la ley. Diputada, acerca de la instalación de la Comisión de la Verdad, desde que el Ejecutivo manifestó su intención de conocer a fondo cada uno de los hechos ocurridos en el país, se habló de esta Comisión de la Verdad y fue una demanda constante de la oposición que esta comisión fuera paritaria. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué 5 diputados oficialistas y por qué 4 de la oposición? ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué los diputados de la oposición, considera usted, no se han sumado a esta Comisión de la Verdad? Mire, hay un presidente de esa comisión, que es el presidente de la Asamblea Nacional, que es el diputado Diosdado Cabello. Y hay 4 parlamentarios de la oposición y 4 parlamentarios de la Revolución. Hasta este momento hay solamente 4 de la Revolución, porque la bancada de la oposición, y ayer yo lo pude referir muy corto, pero empezaron a pelearse en el propio hemiciclo. Es decir, no había un acuerdo entre ellos y el desacuerdo llegó a tal punto que el diputado Andrés Velázquez y el diputado Luis Bergetti estuvieron a punto de irse a las manos. Andrés Velázquez se retiró del hemiciclo porque no sabían qué hacer, no sabían si incorporarse o no incorporarse, o ver quién de ellos iba a integrar la Comisión de la Verdad. Es una oposición que está dividida y ahora, después de esta agenda violenta, que no les da ni rédito político, ni rédito electoral, ni rédito moral ante el país, está más dividida aún. No hay que olvidar, Endrina, que parte el principio de esta violencia en la que nos metieron a los venezolanos, de todo lo que hemos pasado en estas 4 semanas, parte de una competencia de liderazgo
entre Leopoldo López y Enrique Capriles. Diputada, se nos agotó el tiempo. Quisiera que nos diera su impresión brevemente acerca de la iniciativa que adelanta la diputada María Corina Machado de asistir este viernes ante la OEA a exponer la situación del país y su propio caso. Bueno, dice el embajador de Panamá que es posible que le ceda su puesto, como ya lo han hecho en otros países. Bueno, está en su derecho, pero ya todos sabemos lo que ocurrió en la OEA. La última votación del proyecto de Panamá para tener injerencia indebida en los asuntos políticos de Venezuela salió absolutamente derrotada. Fueron más de 90 votos contra 3. O sea, la parlamentaria puede ir y el resultado, la correlación de fuerzas, gracias a la política solidaria que el gobierno de Hugo Chávez sostuvo, cambió incluso la institucionalidad, la configuración de lo que es hoy el día de la Organización de Estados Americanos. Bueno, agradecemos a la diputada Tania Díaz, diputada ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y al regreso vamos a estar conversando aquí en Entrevista a Venevisión con Gustavo Marcano. Él es alcalde de Lechería, Estado Anzoátegui. Importantes temas que conversar, los esperamos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Continuamos en Entrevista a Venevisión conversando con Gustavo Marcano. Él es alcalde de Lechería, Estado Anzoátegui. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, Andrina. ¿Cómo amanece Lechería hoy? Mira, amanece en total tranquilidad. Nosotros hemos tenido más de 30 días de jornadas de protestas absolutamente pacíficas y aquí yo quiero reivindicar lo que ha sido la actitud cívica, la actitud pacífica, no violenta de todos nuestros vecinos, del movimiento estudiantil del Estado Anzoátegui. Hemos tenido, Andrina, más de 30 días, bueno, en donde nuestros estudiantes y vecinos están ejerciendo un derecho legítimo establecido en la Constitución Nacional, en donde no hemos tenido, gracias a Dios de la Virgen del Valle, ningún hecho que lamentar, ninguna pérdida humana, ningún daño material que lamentar. Y gracias a, bueno, también a todo lo que ha sido el despliegue de seguridad en la ciudad, se ha podido llevar adelante todas estas protestas de la forma como lo establece nuestra Constitución Nacional. Cuando usted habla de la jornada de seguridad, ¿se refiere a la actuación de la Policía Municipal o a la actuación de los órganos del Estado? Porque entendemos que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que está directamente enfocada en 6 municipios en todo el territorio nacional, abarca el municipio Lechería. ¿Por qué el Tribunal Supremo de Justicia hace esta sentencia en particular a Lechería? Y estaba precisamente revisando ayer un artículo que usted publicaba de oposición a esta sentencia, en el cual destacaba que no había en Lechería ninguna víctima que lamentar de manera fatal a raíz de estas jornadas de protesta. Sí, nosotros decíamos en el comunicado que publicamos el día de ayer que esta sentencia parte de premisas que no han sucedido en nuestra ciudad. La sentencia parte de que en nuestros municipios han habido asesinatos, que en nuestro municipio ha habido daños materiales a instituciones públicas, a instituciones privadas, que ha habido quema de vehículos, que ha habido ¿Y el libre tránsito de los habitantes del municipio está garantizado? Es que tan cívicas y en el marco de la Constitución han sido las protestas que en su gran mayoría, las protestas que se han llevado adelante en Lechería, Estado Anzoátegui, han permitido el libre tránsito. Han sido jornadas de protestas con mucha gente en la calle, con muchos ciudadanos ejerciendo un derecho legítimamente establecido en la Constitución Nacional y que no ha interrumpido el ejercicio de otros derechos. Y los únicos hechos irregulares que se han presentado, Andrina, y esto hay que precisarlo, es producto de la intervención de la Policía del Estado. Nosotros, los únicos heridos que hemos tenido en más de 30 días de jornadas de protesta han sido heridos de perdigón, cuando la Policía del Estado ha irrumpido en conjuntos residenciales privados, que sucedió y fue quizás el primer hecho irregular que tuvimos en la ciudad. Cuando la Policía del Estado irrumpió violentamente en la Universidad Santa María, en la Universidad de Oriente, que también produciendo algunos heridos de perdigón. Y cuando la Policía del Estado Anzoátegui arremetió en contra de una manifestación pacífica que lo que estaba haciendo era rezar un rosario, imagínense ustedes, a las afueras de una avenida de la ciudad. ¿Ustedes tienen estas pruebas o las van a consignar ante la Fiscalía para que se inicien las investigaciones de rigor de estos excesos de estos funcionarios
criterios que usted señala? Mira, las hemos consignado porque, como además lo planteamos el día de ayer, hemos consignado todas las denuncias ante la Fiscalía del Ministerio Público, hemos consignado todos los elementos, además de los videos. Nosotros hemos instalado cámaras de seguridad, Endrina, en diferentes puntos de la ciudad. Esas cámaras han registrado cómo la policía del estado de Anzoátegui es la única que ha producido hechos de violencia en la ciudad, y todos esos videos se han consignado en la Fiscalía del Ministerio Público. Por ello consideramos que esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia parte de premisas absolutamente falsas. Gracias a Dios de la Virgen del Valle nosotros no hemos tenido ni pérdidas humanas ni daños materiales que lamentar en nuestra ciudad, y lo que nosotros, y frente a la sentencia, reafirmamos claramente: nosotros somos respetuosos de lo que es el derecho constitucional a la protesta cívica, a la protesta pacífica, y pareciera que la sentencia lo que busca es que nos convirtamos nosotros en violadores de la Constitución o violadores de lo que son nuestras competencias municipales, porque la sentencia pretende quizás acabar con lo que es la protesta cívica y la protesta pacífica, que es lo que se ha desarrollado en nuestra ciudad. Nuestra policía municipal, la orden que tiene es de reprimir a la delincuencia. Nuestra policía municipal nunca va a reprimir a nuestros vecinos que no están cometiendo ningún tipo de delito. La única orden que yo he dado en Lechería es que la policía municipal tiene que combatir a la delincuencia, y nunca a nuestros vecinos, que, repito, lo único que están ejerciendo es un derecho establecido en la Constitución. Quisiera que habláramos acerca de la actividad que se va a llevar a cabo hoy, que es la conformación de la Asociación de Alcaldes de la Unidad, cuando desde sectores del oficialismo se ha destacado que todos los focos de violencia que ha habido en el territorio nacional precisamente se corresponden a municipios donde gobiernan alcaldes de la oposición. Quisiera que nos diera un poco cuáles son las expectativas que tienen de la conformación de esta Asociación de Alcaldes de la Unidad. Sí, nosotros el día de hoy nos vamos a reunir los 76 alcaldes de la Unidad. Vamos a conformar la Asociación de Alcaldes de la Unidad Democrática, un poco para, bueno, llevar adelante acciones frente a lo que es estos recursos que pareciera que buscan criminalizar el derecho a la protesta. Yo lo he dicho en el estado de Anzoátegui, bueno, los dirigentes que hoy están en cargos de gobierno son dirigentes que fueron dirigentes estudiantiles, que hacían hechos mucho más graves de lo que están sucediendo hoy en el país. Les encantaba quemar caucho, les encantaba quemar autobuses, secuestraban unidades. Eso no está pasando en nuestra ciudad. Los ciudadanos los que están y nuestros estudiantes los que están ejerciendo es un derecho constitucional, y ahora pareciera que como estas personas están en cargos de gobierno, bueno, no les gusta la protesta cívica y la protesta pacífica. En el estado de Anzoátegui, además, en nuestra ciudad se llevó adelante una de las protestas que ha tenido mayor contundencia a nivel nacional, y se dio en el marco de lo que fue la jornada de luto en los días de asueto de carnaval, un poco en reclamo a lo que era una pretensión de la gobernación del estado de Anzoátegui de la celebración del carnaval en nuestra ciudad, cuando nosotros habíamos decretado el luto, y vimos cómo, bueno, la protesta cívica, inteligente, pacífica, logró que nosotros no tuviésemos celebraciones, ni fiestas, ni tarimas en las playas, quizás lo que era la pretensión por parte de los organismos gubernamentales. Por ello, el llamado es que todos debemos respetar lo que es el derecho a la protesta en el marco de lo que establece nuestra Constitución, y lo más importante, aquí se habla de diálogo, pero se sigue reprimiendo, se sigue persiguiendo. Vimos ayer un hecho de persecución en contra de la diputada María Corina Machado, cosa que es inaceptable, y lamentablemente el gobierno da muestras que no quiere un diálogo sincero en nuestra ciudad. Bueno, le damos las gracias a Gustavo Marcano, alcalde de Lechería, estado de Anzoátegui, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Muchísimas gracias. Bueno, y nosotros vamos a continuar en Entrevista Venevisión. En la próxima parte vamos a estar conversando con Simón Córdoba. Él es director de estadística de International Consulting Service. Los esperamos. Esta Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Continuamos en Entrevista Venevisión, tal como lo anunciamos, vamos a conversar con Simón Córdoba. Él es director de estadísticas de International Consulting Service y además docente universitario. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, audiencia. Buenos días, Endrina. Gracias por la invitación. Nos vimos hace exactamente 10 días. Exacto. ¿En qué ha variado el análisis que se puede hacer a la luz de los estudios de opinión la situación del país? Bien, como siempre comenzamos brevemente con la ficha técnica, un estudio que hicimos del 10 al 16 de marzo en 1.400 hogares cara a cara
con un 95% de confianza y margen de error estadístico de 2,7% a nivel nacional. Lo que vamos a presentar es cómo ha percibido el pueblo venezolano la disposición del gobierno nacional para resolver los problemas de desabastecimiento, inflación y escasez, y a la par quisimos sondear pues cómo está un posible escenario electoral y las posibles divisiones internas de la MUD y del gobierno nacional. Hablando un poco acerca de la percepción que tienen los venezolanos sobre la capacidad que tiene el Ejecutivo de solucionar las crisis en materia económica, ¿cuál fue la respuesta? Bien, cuando indagamos cuánta confianza o desconfianza tiene usted que el gobierno del presidente Maduro podrá solventar los problemas del país, tales como desabastecimiento, inflación, inseguridad, entre otros, 63,3% de los venezolanos citaron tener mucha confianza y algo de confianza, y 36,2% de los venezolanos están en algo de desconfianza y mucha desconfianza. Es decir, hay confianza en que el presidente y el gobierno nacional pues están en la mejor disposición de solventar los principales problemas que acabamos de citar. Hablando un poco acerca de ese análisis de los posibles escenarios electorales, si unas elecciones fueran hoy, ¿cuáles serían las opiniones de los venezolanos en ese sentido, según su estudio? Sí, de acuerdo a nuestra investigación y nuestros estudios de opinión y a la opinión de los electores, y con base en la evidencia muestral recogida en esta muestra de 1.400 electores a nivel nacional, vemos que si el día de hoy fueran las elecciones presidenciales, ¿por quién votaría usted? Por Nicolás Maduro, 55,8%, por algún líder de oposición, 33,7%, digamos 1 de cada 3 electores votaría por algún líder, y 9,2% estaría indeciso. Esto lo vamos a corroborar ahorita con 2 preguntas que hicimos que sustentan la popularidad que actualmente ha tenido el gobierno nacional, que quizás ha salido beneficiado con todo este escenario de protestas, de condiciones pues, que en su derecho tiene el ciudadano venezolano, pero vamos a cotejarlo con las 2 preguntas que vienen a cotización para poder sustentar la base. ¿Cuáles son esas 2 preguntas que ustedes le hicieron a los encuestados para llegar a esta conclusión? Sí, fíjense bien, cuando nosotros preguntamos, me permiten por favor, ¿percibe usted división entre los actores políticos que hacen vida en el gobierno del presidente Maduro? 66,9%, 67% de los venezolanos, 2 de cada 3 no percibe división interna entre los allegados al gobierno versus un 21,4% que sí percibe algún tipo de fricción o división interna dentro del seno del gobierno del presidente Maduro. Por su parte, cuando hicimos la misma pregunta en el seno de la Mesa de la Unidad Democrática, los venezolanos opinaron de la siguiente manera. ¿Percibe usted división entre los actores políticos que hacen vida en la Mesa de la Unidad Democrática? 72% dijeron que sí, perciben unas fracturas, divisiones, grietas, y 14,5%, 15% no lo perciben. En resumen, este último indicador es evidente desde el punto de vista de la fractura interna que tiene en la Mesa de la Unidad Democrática. Ya parece ser que al alcalde de Valencia, Cochola, no lo han estado apoyando. Hay fracturas entre el candidato, el gobernador Enrique Capriles, está también la señora María Corina Machado, la diputada María Corina, está también otros actores, pues, y no se ponen de acuerdo, y este tipo de acciones, pues, ha salido favorecido el gobierno nacional, que todavía tiene preferencia por el gobierno en que le solvente sus principales problemas, y a la vez el llamado de diálogo a través de la Conferencia por la Paz es el andamiaje, el mecanismo, la caja de herramientas para poder nosotros en el país político y nacional dirimir nuestros principales problemas y diferencias. A su vez, cuando indagamos en general cómo evalúa usted la Mesa de la Unidad Democrática, los venezolanos se pronunciaron en un 71% de regular hacia mala y pésima versus 27,5%, 28% que la vieron excelente y de regular hacia buena, 27,5%. Esa es la última pregunta que ustedes hicieron en el estudio. Sí, tenemos una, para culminar, permiso, por favor.
¿Considera usted que las protestas han sido violentas? Bueno, ya la gente está al tanto, el venezolano, que han sido violentas en 87,5% y 9,4% en que no han sido violentas. O sea, esa última pregunta no se refiere a la valoración sobre la violencia en los venezolanos, sino sobre la consideración si fueron violentas o pacíficas. Sí, fueron violentas. En realidad las ven como muy violentas y, bueno, todo esto corrobora que es un pueblo pacífico, que siempre se ha llamado al diálogo, a la paz. Ya los mismos actores de la Mesa de la Unidad Democrática o de la oposición están llamando a la concordia, a la sensatez, al diálogo, al acercamiento, a la negociación, a la persuasión, a la asertividad, etc. O sea, todas las herramientas de negociación tienen que estar ahí dentro de ese espectro para poder ellos trabajar y hacer su trabajo. Bueno, le damos las gracias a Simón Córdoba, él es director de estadística de International Consulting Service, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Bien, muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, y gracias por habernos acompañado hoy en la emisión matutina de Noticiero Venevisión. La cita es en la emisión meridiana, de inmediato el pase para Gualeski Manuel. Muchísimas gracias, amigos. Llegamos así al final de Noticiero Venevisión. No queremos despedirnos sin antes hacerles saber que en la cuenta de Twitter del presidente del Metro de Caracas, Ayman El Trudy, nos hace saber que todas las rutas de Metrobús en Caracas, están operativas. Así que bueno, pueden ustedes utilizar el metro. Y feliz día a todos los que hoy tienen el nombre de José, porque hoy es el día de San José. ¿Cierto? Felicidades. Vamos entonces a despedirnos, llegamos así al final, como les decimos todos los días, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Y ustedes deciden.